A veces, en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y yo me encuentro sumido en mi insomnio, las memorias regresan, desgarradoras y vívidas, como una película que se niega a terminar. Soy Anthony Martínez, y esto es lo que viví junto a mi escuadrón en las profundidades de un conflicto que nos sobrepasó en todos los sentidos. Nuestro objetivo era claro, pero alcanzarlo significaba cruzar un campo sembrado de horrores ocultos bajo la tierra, un campo de minas abandonado desde tiempos de una guerra pasada, que ahora se interponía entre nosotros y nuestra misión. El coronel Ortega, nuestro comandante, nos había advertido de los riesgos, pero también nos recordó lo crucial que era nuestra tarea. Debíamos asegurar un pequeño pueblo en la frontera, que servía de refugio a civiles atrapados en el fuego cruzado, pero para llegar allí, teníamos que cruzar el campo. La operación comenzó al anochecer. La oscuridad era tanto nuestra aliada como nuestra enemiga, ocultando nuestros movimientos pero también los peligros que yacían a nuestros pies. Recuerden, mantengan la formación y sigan mis pasos exactamente, había instruido Ortega, marcando un camino seguro con pequeñas banderas luminosas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de nuestras botas sobre la tierra compacta y seca. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada paso un recordatorio de la delgada línea entre la vida y una muerte violenta. A mitad de camino, cuando empezábamos a creer que podríamos lograrlo, ocurrió. Una explosión sorda, seguida de un grito ahogado, nos paralizó. «¡Hombre abajo!», gritó alguien. Era Pérez, uno de los más jóvenes, una mina antipersona. Las siguientes horas fueron un torbellino. Ortega ordenó detener el avance y establecer un perímetro de seguridad. Con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, aplicamos los primeros auxilios a Pérez, cuya pierna había sido gravemente herida. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado, cargado de un miedo que ahora se palpaba en el aire. «Martínez, continúa la marcación del camino. Vamos a sacar a Pérez de aquí», ordenó Ortega con voz firme, pero sus ojos revelaban la preocupación que todos compartíamos. Asentí, tomando las banderas con manos que ya no me pertenecían, movido por el deber y el deseo de salvar a mi amigo. El camino hacia el otro extremo del campo de minas se sintió eterno. Cada paso era una eternidad, cada marca un pequeño triunfo en un mar de incertidumbre. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer teñían el cielo de un gris pálido, llegamos al final. Ortega me miró, asintiendo con un gesto de aprobación que valía más que 1000 palabras. Pero nuestra prueba no había terminado. Al llegar al pueblo, nos encontramos con una realidad que superaba nuestras peores expectativas. El lugar estaba desolado, las casas abandonadas, y en el centro del pueblo, una fosa común. Civiles, hombres, mujeres y niños, cuyas vidas habían sido arrancadas por el conflicto. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza del horror de la guerra. Un horror que trascendía el campo de minas, impregnando cada rincón de nuestra existencia. Ortega se acercó a mí, su mirada perdida en el horizonte. «Martínez, ¿crees que valió la pena?», me preguntó con voz quebrada. No supe qué responder. ¿Valía la pena arriesgar nuestras vidas por un lugar ya marcado por la muerte? No teníamos respuestas, solo más preguntas que se sumaban al peso de nuestras almas. Pérez sobrevivió, aunque perdió una pierna. Nosotros perdimos algo también ese día, una parte de nuestra humanidad, enterrada bajo la tierra del campo de minas, junto a los fantasmas de aquellos que no lograron cruzar. La guerra nos había cambiado, nos había mostrado la cara más oscura de la existencia humana. Ahora, lejos del campo de batalla, intento encontrar paz en la rutina diaria, pero las sombras del pasado me siguen, un recordatorio constante de aquel día. Cierro los ojos y aún puedo escuchar el eco de la explosión, el grito de Pérez, el silencio opresivo que siguió. Pero también recuerdo el coraje, la determinación y, sobre todo, la camaradería que nos mantuvo unidos frente a la adversidad. Nuestra historia, la del escuadrón que cruzó el campo de minas, es una de muchas en los anales de la guerra. No buscamos gloria ni reconocimiento, solo sobrevivir y preservar un poco de la luz en un mundo consumido por la oscuridad. Y quizás, en ese esfuerzo, encontramos algo parecido a la redención. Pero las cicatrices permanecen, recordatorios permanentes de que el verdadero costo de la guerra no se mide en territorios ganados o perdidos, sino en las vidas que cambia para siempre.
En las profundidades de la selva amazónica, nuestra unidad había sido desplegada para una misión de reconocimiento. Éramos un pelotón de élite, acostumbrados a los rigores del combate y a las inclemencias de los entornos más hostiles. Sin embargo, nada nos había preparado para lo que enfrentaríamos en aquel lugar olvidado por Dios. Comenzaré mi relato con una confesión. Nunca creí en fantasmas, espíritus o en el terror que no pudiera verse con los propios ojos. Pero lo que vivimos en esa selva cambió mi percepción sobre el mundo, sobre la vida y la muerte, y sobre el enemigo invisible que nos acechaba. Era el cuarto día de nuestra operación cuando sucedió el primer incidente. Nuestro pelotón, compuesto por 12 hombres, había establecido un campamento temporal en un claro rodeado de una vegetación densa y sofocante. La humedad se adhería a la piel como un sudario, y el zumbido constante de los insectos se había convertido en una compañía tan familiar como perturbadora. «Revisen sus equipos. Vamos a movernos en 15 minutos», ordenó el sargento Ramírez, nuestro comandante. Era un hombre de pocas palabras, cuya presencia imponía respeto y cuya determinación nunca flaqueaba. O al menos, así era hasta que comenzaron los ataques. No había rastro del enemigo, ni huellas, ni señales, ni presencia detectable alguna, pero los disparos resonaban con una precisión mortal, reclamando la vida de nuestros compañeros uno tras otro, como si la misma selva cobrara vida para devorarnos. «¡Al suelo!», grité, empujando a mi compañero más cercano hacia la protección efímera que ofrecía el terreno irregular. Los disparos se sucedían, cercanos pero imposibles de rastrear. Era como si el francotirador conociera cada movimiento nuestro, anticipándose a nuestras acciones con una facilidad sobrenatural. La primera víctima fue el soldado Martínez. Lo encontramos, o más bien, lo que quedaba de él, tras uno de esos disparos fantasmales. La bala había atravesado su casco como si fuera de papel, dejando un agujero perfecto en su frente. No hubo tiempo para el luto. El enemigo invisible no nos concedía ese lujo. Las horas se convirtieron en días, y cada intento por avanzar o retirarnos resultaba en más bajas. Nuestro número se reducía, y con él, nuestra cordura. El miedo se instaló entre nosotros, un terror primigenio que corroía el alma y envenenaba el aire que respirábamos. Una noche, mientras los que quedábamos nos reuníamos en un círculo apretado, nuestras miradas se cruzaron, cargadas de preguntas sin respuesta. «¿Quién es?», murmuró uno. «¿Cómo nos encuentra?», cuestionó otro. Pero las respuestas se perdían en el viento, llevadas por ecos que no dejaban rastro. Fue entonces cuando decidí actuar. «Voy a encontrarlo», anuncié, y aunque mis palabras sonaron más valientes de lo que me sentía, sabía que era nuestra única esperanza. El sargento Ramírez asintió con gravedad. «Ten cuidado, hijo. Este lugar guarda secretos que no estamos preparados para enfrentar». Avancé solo, armado solo con mi rifle y la desesperación como compañera. Cada paso en la selva era un desafío a la muerte, un juego macabro en el que yo era la presa. Pero necesitaba respuestas, necesitaba enfrentar a nuestro perseguidor cara a cara. Las horas pasaron, y la selva parecía burlarse de mí, ocultando a mi enemigo con un manto de sombras y susurros, hasta que lo vi, o más bien, lo sentí. Una presencia que heló mi sangre, paralizándome en el acto. No era humano, no podía serlo. Los ojos que me observaban desde la oscuridad brillaban con una luz antinatural, y la figura que se perfilaba ante mí desafiaba toda lógica. «¿Quién eres?», logré articular, aunque mi voz sonó extrañamente distante. La figura no respondió, pero en el silencio que siguió, comprendí la verdad que se ocultaba tras los ataques. No estábamos luchando contra un enemigo de carne y hueso, sino contra una venganza que trascendía el tiempo. Una entidad que protegía la selva de aquellos que osaban profanarla. Regresé al campamento con el amanecer, pero no como el hombre que había partido. Algo dentro de mí había cambiado, una comprensión profunda de que hay batallas que no están destinadas a ser ganadas. El sargento Ramírez me recibió con una mirada que buscaba respuestas. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo luchar contra un enemigo que no pertenece a nuestro mundo? «Debemos irnos», fue todo lo que dije. Y aunque el camino de regreso estuvo marcado por la pérdida y el dolor, sabía que la verdadera batalla no había sido contra el francotirador invisible, sino contra la ignorancia de nuestra propia insignificancia en un mundo que no comprendemos. Ahora,
Mientras escribo estas palabras, sé que algunos no creerán mi relato. Lo entendería. Yo tampoco lo habría hecho antes de vivirlo. Pero en la profundidad de la selva, bajo la sombra de los árboles milenarios, hay verdades que esperan, pacientemente, a ser reveladas. Verdades que, una vez conocidas, cambian todo lo que creíamos saber sobre el miedo, la vida y la muerte. Y así termina mi historia. Un relato de terror y misterio en el corazón de la selva, donde lo invisible se convierte en el enemigo más letal y donde la realidad se entrelaza con lo incomprensible, dejando cicatrices que el tiempo no puede borrar. En una noche de luna llena, los sonidos de la selva se intensificaban alrededor del pequeño campamento donde nos encontrábamos. La bruma densa se adhería a los árboles como un manto húmedo, y el eco distante de los animales nocturnos se mezclaba con el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Éramos un grupo de soldados enviados en una misión de reconocimiento en una región remota de la selva amazónica, un lugar lleno de misterios y leyendas antiguas. ¿Alguna vez han oído hablar de la profecía del Yara?, preguntó el sargento Ramírez, interrumpiendo el silencio que había caído sobre nosotros. Su pregunta nos tomó por sorpresa. Era raro que Ramírez hablara de algo que no estuviera estrictamente relacionado con la misión. ¿La profecía del qué?, inquirió Hernández, mirando al sargento con curiosidad. El Yara, repitió Ramírez con una mirada seria. Es una leyenda local. Los ancianos del pueblo más cercano a nuestra posición creen que la selva es el hogar de un espíritu antiguo. Dicen que una profecía advierte sobre la llegada de un mal terrible que solo puede ser detenido por aquellos que no pertenecen a la selva. Según ellos, ese mal está destinado a surgir cuando la luna llena brille sobre las aguas del río Negro. Todos nos miramos entre sí, algunos con escepticismo y otros con un dejo de temor. La idea de que pudiéramos ser los protagonistas de una profecía antigua parecía sacada de una película de terror, pero en la selva, rodeados de oscuridad, el miedo a lo desconocido era tan real como el rifle que sostenía en mis manos. Noche tras noche, mientras cumplíamos con nuestra misión, el relato del sargento Ramírez se repetía en mi mente. Y entonces, ocurrió. Fue en nuestra tercera noche, cuando los primeros signos del mal presagiado comenzaron a manifestarse. Los animales se silenciaron de repente, como si algo los hubiera asustado profundamente. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y una sensación de desasosiego se apoderó de nosotros. «Algo viene», susurró García, su voz apenas audible sobre el zumbido que empezaba a llenar el aire. Fue entonces cuando la vimos, una figura sombría emergiendo de la bruma, su presencia tan palpable como el miedo que se apoderó de mi corazón. No era humano, ni animal, sino algo antiguo y oscuro, una manifestación de la profecía del Yara. El sargento Ramírez actuó con rapidez, ordenándonos formar un círculo defensivo. «Preparen sus armas, apunten hacia la sombra», gritó con autoridad, pero nuestras balas no tenían efecto. La figura seguía avanzando, imperturbable. En ese momento recordé una parte de la leyenda que Ramírez había mencionado en su relato. La profecía no solo hablaba de la llegada del mal, sino también de cómo detenerlo. «La luz», grité, recordando las palabras exactas de la leyenda. «Solo la luz puede disipar la oscuridad». Sin perder un segundo, ordené a todos encender las linternas y apuntarlas hacia la figura sombría. La luz pareció herirla, haciéndola retroceder con un grito que resonó a través de la selva como el lamento de 1000 almas perdidas. La lucha continuó durante lo que parecieron horas, hasta que, finalmente, la criatura se disolvió en la bruma, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Exhaustos pero vivos, nos abrazamos, conscientes de que habíamos enfrentado algo mucho más allá de nuestra comprensión. Cuando regresamos al pueblo, los ancianos nos recibieron con una mezcla de respeto y temor. «Han detenido el mal», dijo el más viejo entre ellos, mirándonos con ojos sabios. «Han cumplido la profecía, pero recuerden, el Yara solo duerme, y la selva nunca olvida a aquellos que han desafiado su poder». Desde entonces, mi percepción del mundo ha cambiado. Ya no veo la selva, ni la oscuridad, de la misma manera. Sé que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, esperando en la sombra, listas para surgir cuando menos lo esperemos. Y aunque he continuado sirviendo en el ejército, parte de mí permanece en esa selva, vigilante, sabiendo que el día en que el Yara despierte de nuevo, tal vez necesiten a alguien que conozca el poder de la luz para enfrentarlo.
Pero esa es una historia para otra ocasión. Por ahora, solo puedo esperar y recordar la noche en que nos convertimos en los héroes de una profecía antigua, la noche en que la luz venció a la oscuridad. Nunca creí en lo sobrenatural, no hasta que la selva de Camboya me mostró lo contrario. Mi nombre es Alex Rivera, sargento retirado del ejército. Lo que viví en aquel lugar cambió mi percepción de la realidad, de la vida y de la muerte misma. Ahora, sentado en la tranquilidad de mi hogar, las cicatrices en mi alma siguen tan frescas como aquel día. Todo comenzó con una misión rutinaria. Nuestro pelotón fue desplegado para realizar reconocimiento en una zona densamente arbolada, sospechosa de albergar campamentos enemigos. La selva era espesa, húmeda y sofocante, un laberinto verde donde la luz del sol luchaba por penetrar. La primera noche fue tranquila, hasta que los gritos nos despertaron. Eran humanos, pero cargados de un terror indescriptible. Corrimos hacia el origen de los gritos, solo para encontrar a Daniels, uno de los nuestros, retorciéndose en el suelo, sus ojos blancos como el mármol, murmurando en un idioma desconocido. A partir de ese momento, la misión cambió. Uno a uno, los soldados comenzaron a actuar extraño. Sus ojos perdían color, y sus cuerpos se movían con una agilidad antinatural. Era como si fueran marionetas de algo o alguien. Daniels fue el primero, pero no el último. Cada noche, otro caía bajo esa influencia maligna, hablando en lenguas, mostrando fuerza sobrehumana. Buscamos ayuda en un antiguo templo budista, escondido entre la vegetación. El monje que nos atendió, un anciano de mirada penetrante, nos habló de un espíritu antiguo, un ser maligno atrapado en la selva, liberado por la violencia de la guerra. Nos advirtió que la posesión no se detendría hasta consumirnos a todos o hasta que el espíritu fuera apaciguado. Las noches se convirtieron en nuestro enemigo. Luchábamos no solo contra el miedo a lo desconocido, sino también contra nuestros propios compañeros. Cada mirada se volvía sospechosa, cada sombra, una amenaza. La cohesión del pelotón se desintegraba, reemplazada por la paranoia y el terror. El monje nos ofreció una solución, un ritual antiguo para apaciguar al espíritu y liberar a los poseídos, pero requería de un sacrificio, uno que ninguno de nosotros estaba preparado para hacer. La noche del ritual, nos reunimos alrededor del templo, el aire cargado de una energía palpable, mientras el monje comenzaba sus cánticos. El proceso fue agonizante. Los poseídos gritaban, retorciéndose como si estuvieran siendo quemados por dentro. Pero luego, tan repentinamente como comenzó, terminó. Los ojos de Daniels volvieron a su color normal. Su respiración se calmó. Uno a uno, los soldados fueron liberados de su tormento, aunque el costo en sus miradas era evidente. El sacrificio del ritual fue revelado en el amanecer. El monje yacía sin vida en el centro del templo. Su sacrificio el precio para nuestra salvación. Nos miramos unos a otros, conscientes del peso de nuestra supervivencia. La selva ya no se sentía amenazante, pero el recuerdo de esa oscuridad nos seguiría para siempre. Regresamos a casa, pero la batalla contra aquella fuerza sobrenatural nos cambió. Algunos dijeron que estábamos locos, otros que simplemente éramos soldados rotos por la guerra. Pero yo sé la verdad. Nos enfrentamos a algo incomprensible, una maldad que trasciende la lógica humana. Ahora, mientras la noche cae, me encuentro mirando las estrellas, preguntándome sobre aquellos secretos oscuros que yacen esperando en las sombras del mundo. No sé si alguna vez volveré a ser el hombre que era antes de esa misión. Lo único que sé es que hay más en este universo de lo que nuestros ojos ven, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. La posesión en la selva de Camboya fue solo el comienzo de mi viaje hacia lo desconocido. Cada día es una lucha para no mirar hacia atrás, para no escuchar esos susurros que a veces, en el filo de la noche, parecen llamarme de vuelta a la oscuridad. Pero resisto, porque ahora sé que la verdadera batalla no es contra los demonios que acechan en la selva, sino contra aquellos que habitan en las profundidades de nuestra alma. Nunca imaginé que mi regreso a casa sería a través de las páginas de un diario encontrado entre los escombros de lo que alguna vez fue un pujante bosque tropical, ahora convertido en una fosa común de sueños y pesadillas. Este es el testimonio de lo que sucedió aquel día, cuando la tierra decidió tragarse a quienes osaron perturbar su milenario reposo. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando nuestro escuadrón recibió la orden de explorar una región remota,
marcada por recientes anomalías sísmicas. Una misión rutinaria, nos aseguraron. Jamás estuvieron tan equivocados. La selva nos recibió con una muralla de humedad y un silencio opresivo, como si los mismos árboles retuvieran la respiración, anticipando lo inminente. Avanzamos, confiados en nuestra formación y en la tecnología que portábamos, ignorantes de que nada de eso importaría en las profundidades que pronto exploraríamos. Habíamos establecido campamento en un claro, rodeados de una vegetación tan densa que bloqueaba casi por completo la luz del sol. La noche cayó, y con ella, una calma tan profunda que parecía artificial. Fue entonces cuando la tierra tembló bajo nuestros pies, no como un terremoto común, sino como si algo, desde las profundidades, se despertara. Desperté en la oscuridad, el sabor del polvo y la tierra inundando mis sentidos. A mi alrededor, solo la presión del silencio y la roca. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, o cuán profundo había caído. Solo sabía que estaba atrapado, separado de mi escuadrón, en un abismo sin salida. Los primeros días fueron un torbellino de desesperación y lucha por sobrevivir. Encontré a algunos de mis compañeros, igualmente confundidos y asustados. No teníamos señal, no había forma de comunicarnos con el exterior. Solo nos teníamos el uno al otro y la oscura verdad de que tal vez nunca saldríamos de allí. Exploramos nuestro confinamiento subterráneo, un laberinto de túneles naturales y cámaras que parecían respirar con vida propia. En algunos lugares, la tierra parecía haber sido movida recientemente, como si algo grande se hubiera arrastrado por allí. Fue al séptimo día cuando escuchamos los sonidos. Al principio, creímos que era el viento, un fenómeno natural en las cavidades de la tierra. Pero luego, los sonidos se volvieron más distintos, más deliberados. Pasos que resonaban en la oscuridad, susurros entre las sombras y el ocasional destello de ojos reflectantes en la lejanía. Nuestro primer encuentro con ellos fue accidental. Estábamos explorando una nueva sección del abismo cuando los encontramos. No eran humanos, al menos no completamente. Su piel parecía fundirse con la roca, y sus movimientos eran tanto parte del entorno natural como nosotros del artificial. Nos observaron con curiosidad, sin agresión, pero el miedo a lo desconocido nos mantuvo en guardia. Intentamos comunicarnos, utilizando gestos y dibujos en la tierra. Aprendimos que eran los guardianes de ese lugar, seres que habían habitado las profundidades mucho antes de que el primer humano pusiera un pie en la selva. Nos hablaron, a través de sus extraños sonidos y señas, de un equilibrio roto, de cómo nuestra presencia en la superficie perturbaba su antiguo reposo. Nos mostraron una salida, un camino ascendente tan estrecho y tortuoso que apenas podíamos creer que nos llevaría de vuelta a la luz del día. Pero había una condición. Debíamos prometer nunca regresar, nunca revelar lo que habíamos encontrado en las sombras. Emergimos a la superficie al amanecer, cegados por el sol y abrumados por la frescura del aire libre. Nuestro rescate fue recibido con alivio y asombro. Las preguntas vinieron después, insistentes y sin respuesta. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Qué encontramos allí abajo? Mantuvimos nuestro juramento, sabiendo que algunos secretos son demasiado antiguos y profundos para ser revelados. Hoy, mientras escribo estas líneas en la soledad de mi estudio, siento la selva llamándome, sus susurros apenas audibles entre el ruido del mundo moderno. Pero respeto la promesa hecha a aquellos seres, guardianes de un reino que no nos pertenece. Nosotros, meros visitantes en la superficie, debemos recordar que hay mundos más allá del nuestro, escondidos en la oscuridad, protegidos por aquellos que conocen verdaderamente la tierra. Este diario, mi testimonio, es todo lo que dejo atrás, una advertencia para aquellos tentados por los secretos de las profundidades. Porque, a veces, es mejor dejar que la tierra guarde sus propios misterios, sin perturbar el delicado equilibrio que sostiene tanto la luz como la oscuridad. Cada palabra aquí plasmada es un eco de aquellos días de oscuridad, un recordatorio de que, en la lucha contra la naturaleza, a veces la verdadera victoria es la sabiduría para retirarse, para dejar en paz lo que siempre ha existido lejos de nuestros ojos. La selva sigue allí, respirando, viviendo, custodiada por sus eternos protectores. Y nosotros, marcados por la experiencia, seguimos adelante, llevando la carga de lo que significa realmente ser un huésped en este antiguo y vasto mundo. Había algo en la selva que no cuadraba,
algo que desafiaba toda lógica y experiencia militar que poseía. Esto lo supe mucho antes de que Álvarez desapareciera, mucho antes de que nos adentráramos en esa misión de reconocimiento en la selva amazónica. Mi nombre es Marco Serrano, y esta es la historia de cómo perdimos a uno de los nuestros, sin explicación, sin despedida, como si la selva misma lo hubiera absorbido. Empezaré por el final, o más bien, por el momento en que todo cambió. Estábamos de regreso en la base después de 3 días en la selva, agotados pero íntegros, todos excepto uno. Álvarez, nuestro comunicador, nunca salió de aquel espeso verde. No hubo gritos, no hubo señales de lucha, simplemente desapareció. Y ahora, mientras estoy sentado frente a este ordenador, intento poner en palabras lo sucedido, con la esperanza de encontrar alguna lógica en este caos. Vamos, Serrano, ¿crees en los fantasmas de la selva ahora? Álvarez se burlaba de las historias que los lugareños nos habían contado. Historias de espíritus y criaturas que custodiaban la selva, mitos y leyendas que para él no eran más que cuentos para asustar a los niños. Calla y sigue adelante, le respondí, tratando de ocultar el hecho de que esas historias sí habían calado hondo en mí. La selva era densa, con un techo de hojas tan grueso que apenas si dejaba pasar la luz del día. Era como adentrarse en otro mundo, uno en el que la civilización no tenía cabida. No fue hasta el segundo día, mientras acampábamos cerca de un río, que Álvarez empezó a actuar extraño. Dijo haber escuchado voces durante su guardia, voces que lo llamaban por su nombre. Pensamos que el cansancio le estaba pasando factura. Nunca imaginamos que sería la última noche que lo veríamos. La mañana del tercer día, Álvarez no estaba en su tienda. Al principio pensamos que había salido a hacer sus necesidades, pero cuando la radio y su equipo seguían ahí, sin él, la preocupación se apoderó de nosotros. Organizamos una búsqueda, gritando su nombre, esperando cualquier respuesta. Nada. Debe haberse desorientado, sugirió el capitán Ortega, intentando mantener la calma en el equipo. Pero todos sabíamos que Álvarez conocía la selva como la palma de su mano. Algo o alguien lo había llevado. Buscamos durante horas, expandiendo el perímetro cada vez más, pero no encontramos ni rastro de él, ni huellas, ni equipo personal, ni señales de lucha. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Al volver a la base, las preguntas comenzaron. ¿Cómo explicar la desaparición de un soldado experimentado en plena selva? Las investigaciones se sucedieron, pero sin pistas, sin cuerpo, sin nada. La búsqueda fue eventualmente abandonada. Álvarez fue declarado MIA, desaparecido en acción. Un expediente más en un archivador de misterios sin resolver. Ahora, meses después, sigo despertando en medio de la noche preguntándome qué le pasó. Las palabras de los lugareños retumban en mi cabeza, hablando de una selva viva, de protectores ancestrales que castigan a aquellos que osan perturbar su paz. ¿Fue Álvarez víctima de nuestra arrogancia, de nuestra ciega invasión a un territorio que no comprendemos? Y lo que es más aterrador, si realmente hay algo allá afuera, ¿cuánto tardará en venir por nosotros? La selva guarda sus secretos, y quizás algunos estén mejor sin ser descubiertos. La desaparición de Álvarez permanece como un recordatorio sombrío de que, en la batalla contra lo desconocido, no estamos preparados para lo que podemos encontrar. Esta historia, mi confesión, es todo lo que queda de la misión que cambió nuestra percepción de la realidad. Álvarez, donde quiera que estés, espero que hayas encontrado paz, lejos de los horrores que este mundo puede ofrecer. Y para aquellos que lean esto, les ruego que respeten la selva y sus misterios, porque algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y algunas desapariciones a quedarse sin resolver. Todo comenzó como una misión rutinaria en la densa selva de la Amazonia. Nuestro pelotón, compuesto por 8 hombres, tenía la tarea de patrullar una región específica donde se sospechaba la presencia de actividades ilegales. Yo, el sargento Luis Márquez, llevaba la delantera, con la experiencia de años en mi espalda y el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Lo que nos esperaba en aquella selva superaría todo entrenamiento, toda expectativa, y marcaría nuestras vidas para siempre. La vegetación era tan densa que apenas se filtraba la luz del sol. El sonido de nuestros pasos se mezclaba con el constante murmullo de la selva. Aves exóticas, el distante rugido de algún animal que no lográbamos identificar, y el susurro del viento entre las hojas creaban una sinfonía natural, tan bella como inquietante. Este lugar tiene vida propia,
comentó el cabo Reyes con una mezcla de asombro y nerviosismo en su voz. Asentí, concentrado en el camino, cuando un sonido nos detuvo en seco. Un grito, un llamado de auxilio que heló mi sangre. ¿Lo escucharon? «Alguien necesita ayuda», exclamó Hernández, el más joven del grupo. Instintivamente nos dirigimos hacia el origen del sonido, rompiendo formación, olvidando por un momento nuestra misión principal. La selva parecía tragarnos. Cada paso nos llevaba más profundo, y el grito se volvía más agudo, más desesperado. Pero cuando creímos estar cerca, el sonido cesó abruptamente, dejándonos confundidos y desorientados. «¿Dónde está?», preguntó González, girando sobre sí mismo, buscando alguna señal. No había nadie. Ningún rastro de persona alguna. Solo nosotros, atrapados en el corazón de la selva, con la sensación de haber sido arrastrados allí por algo o alguien. La noche cayó sin previo aviso. La oscuridad de la selva se convirtió en nuestro enemigo más temido. Los sonidos nocturnos eran diferentes, cargados de un aire ominoso. Decidimos establecer un campamento improvisado, turnándonos para la guardia nocturna. Fue durante mi turno, con la única compañía de la luz parpadeante de mi linterna, cuando lo escuché por primera vez. El llanto de un bebé, tan claro y tan cerca que por un instante olvidé dónde me encontraba. «Es imposible», me dije a mí mismo, intentando convencerme de que era producto del cansancio. Pero el sonido persistía, desgarrador, suplicante. Decidí no despertar a los demás, atribuyendo el sonido a alguna especie de ave o animal capaz de imitar sonidos humanos. Sin embargo, la inquietud se apoderó de mí, y la noche se volvió interminable. Al alba, relaté mi experiencia al resto del equipo. Algunos mostraron escepticismo, otros, como yo, sintieron una creciente ansiedad. No tardamos en descubrir que no solo yo había escuchado sonidos extraños esa noche. Hernández juraba haber escuchado su nombre siendo susurrado entre los árboles, y González afirmaba que algo había imitado el sonido de su radio, aunque ésta permaneció apagada toda la noche. Fue entonces cuando caímos en la cuenta de que algo nos estaba acechando, algo que conocía nuestros miedos y sabía cómo manipularnos. La situación se volvió insostenible. Los sonidos nos seguían, cambiaban, se adaptaban. El grito de un compañero caído que no podíamos encontrar, órdenes emitidas en mi voz que yo nunca di. La selva se convirtió en un laberinto de espejos acústicos, distorsionando nuestra percepción y nuestra realidad. «Nos está cazando», gritó Reyes, al borde de la locura, después de que todos juráramos haber oído un helicóptero de rescate que nunca apareció. La cohesión del grupo comenzó a desmoronarse. La paranoia se instaló entre nosotros, el miedo a que aquel ente, el imitador, como empezamos a llamarlo, nos separara o nos llevara uno por uno. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Hernández desapareció. Lo buscamos, gritando su nombre, solo para ser respondidos por su voz suplicando ayuda, desde direcciones imposibles. Al final lo encontramos, o lo que quedaba de él, suspendido entre los árboles, rodeado de arañas, como si la selva misma lo hubiera reclamado. Exhaustos, desmoralizados y perdidos, decidimos que nuestra única opción era seguir adelante, intentar encontrar el camino de regreso y no permitir que el imitador nos destruyera. Pero la selva tenía otros planes. Los sonidos se volvieron más agresivos, más burlones. El llanto de un bebé se transformó en carcajadas siniestras, los llamados de auxilio en amenazas susurradas. Finalmente, la claridad. En un momento de lucidez, o quizás de locura, comprendí que el imitador no era un ente físico, sino la selva misma. Un antiguo protector, una manifestación de la naturaleza que defendía su territorio de los intrusos. Con esa revelación, encontramos la fuerza para avanzar, guiados por un instinto primario de supervivencia. Los sonidos aún nos seguían, pero ahora entendíamos su propósito, su mensaje. De 8 hombres, solo 3 logramos salir. Nos encontraron en el borde de la selva, demacrados, cambiados para siempre por la experiencia. Nunca hablamos de lo sucedido, cada uno llevando su propio tormento en silencio. Pero sé que, en lo más profundo de nuestros corazones, una parte de nosotros permanece allí, perdida en la inmensidad verde, atormentada por el imitador. Y aunque intento convencerme de que fue una prueba de nuestra resistencia, en las noches de insomnio, cuando el mundo exterior se aquieta, puedo escucharlo. El llanto de un bebé,
El grito de un amigo caído, susurros en la oscuridad, un recordatorio eterno de que, en la selva, algo nos imita, nos observa, esperando que olvidemos, para que pueda reclamarnos uno por uno. La densidad de la selva amazónica siempre había sido un reto para nosotros, los soldados encargados de patrullar estas fronteras remotas. Nuestra misión era clara: asegurar el área y evitar actividades ilícitas. Sin embargo, lo que encontramos bajo la espesa vegetación alteró para siempre nuestra percepción de lo que significa estar vivo o muerto. Hace 2 semanas, mientras avanzábamos con dificultad entre la maraña de raíces y el barro, el radar de nuestro equipo detectó anomalías subterráneas. Al principio, pensamos que podrían ser túneles utilizados por contrabandistas. La orden fue explorar. Lo que descubrimos no fueron mercancías ilícitas, sino una entrada oculta a un sistema de túneles tan antiguo que el tiempo parecía haberse olvidado de él. ¿Están viendo lo mismo que yo?, preguntó Hernández, nuestro especialista en comunicaciones, con una mezcla de asombro y miedo. Lo que vimos al bajar era un corredor estrecho, cuyas paredes estaban adornadas con marcas que parecían ser de origen precolombino. Pero lo más perturbador no eran las marcas, eran los huesos. El túnel se extendía más allá de lo que nuestras linternas podían iluminar, y el suelo estaba cubierto de restos óseos humanos, cráneos con agujeros perfectamente redondos, costillas dispersas, y manos que parecían alcanzar la nada. Era un cementerio subterráneo, un testimonio silencioso de aquellos que habían perecido en la oscuridad. Debemos informar esto, dije, intentando ocultar el temblor en mi voz. Vamos más adentro, sugirió el sargento Ramírez, siempre intrépido. Necesitamos saber qué hay aquí. Podría ser importante. Con cada paso que dábamos, el número de huesos aumentaba, y con ellos, una sensación de desasosiego. En algunos puntos, los restos parecían estar dispuestos de manera ritualística, con cráneos colocados sobre pilas de huesos más pequeños, como altares macabros. Entonces, lo escuchamos. Un susurro, tan suave al principio que pensé que era mi imaginación, pero cuando los demás se detuvieron también, supe que no estaba solo en mi paranoia. ¿Quién está ahí?, desafió Ramírez, su voz resonando en el confinamiento del túnel. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz y luego más susurros, como conversaciones susurradas en una lengua que no podíamos comprender. Los sonidos parecían provenir de las paredes mismas, de los huesos que yacían a nuestros pies. Decidimos regresar, convencidos de que no estábamos solos y de que algo o alguien habitaba esos túneles. Pero encontrar la salida resultó ser más difícil de lo esperado. Los corredores, que creíamos recordar, ahora parecían cambiar, guiándonos en círculos. «Esto no tiene sentido», murmuré, revisando el GPS, que inexplicablemente había dejado de funcionar. «Estamos atrapados», dijo Hernández, su voz apenas un susurro. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, alimentado por la oscuridad y el silencio opresivo que solo era interrumpido por esos susurros indescifrables. Fue entonces cuando vimos las sombras, figuras apenas perceptibles que se movían en la periferia de nuestra visión, deslizándose entre los huesos, con una fluidez que desafiaba la lógica. «Formen un círculo», ordenó Ramírez, pero nuestras linternas solo iluminaban fragmentos de la oscuridad, nunca las figuras completas. La sensación de ser observados creció hasta volverse casi tangible, y los susurros aumentaron en intensidad, ahora claramente burlándose de nosotros, de nuestro miedo. En un momento de desesperación y determinación, disparamos hacia las sombras, hacia el origen de los susurros. El sonido de los disparos fue ensordecedor en el confinamiento del túnel, pero cuando el eco se desvaneció, nos dimos cuenta de que no habíamos alcanzado nada. «No podemos vencerlos», dijo Hernández. La resignación en su voz me heló la sangre. «No», coincidí, «pero podemos sobrevivir, utilizando los huesos como guía, y siguiendo los pocos patrones que parecían repetirse, comenzamos a marcar nuestro camino, trazando símbolos en las paredes con lo que quedaba de nuestra cordura. Después de lo que parecieron horas de errar en la oscuridad, finalmente vimos la luz. La salida nos pareció la cosa más hermosa, a pesar de que solo conducía de vuelta a la selva implacable. Al salir, el sol nunca había sido tan acogedor, aunque sabíamos que lo que habíamos experimentado nos seguiría para siempre. Informamos de los túneles, pero las expediciones posteriores solo encontraron un sistema de cuevas vacío. No había rastro de los huesos ni de las sombras.
A menudo me pregunto si lo que encontramos fue real, o si fue una manifestación de nuestros propios miedos, alimentados por la soledad y el aislamiento de la selva. Pero cuando el silencio de la noche se rompe por susurros que no puedo entender, sé que lo que encontramos en el túnel de huesos era tan real como la oscuridad que nos rodeaba. Y aunque seguimos adelante, patrullando la selva y enfrentándonos a los peligros tangibles de nuestro mundo, sé que hay cosas que yacen en la oscuridad, esperando, susurrando, recordándonos que hay misterios en este mundo que están mejor dejados sin explorar. Era una noche especialmente oscura en la selva, donde los sonidos de la naturaleza tejían un coro incesante. Las hojas susurraban secretos antiguos, y las criaturas ocultas observaban desde la espesura. Yo, el sargento Luis Rivera, me encontraba al mando de un escuadrón de élite, enviado a una misión de reconocimiento en esta inhóspita selva sudamericana. Jamás imaginé que aquella misión se convertiría en una lucha desesperada por sobrevivir. Hace 3 días, nos adentramos en la selva con el objetivo de localizar una base enemiga reportada en la zona. Pero algo salió terriblemente mal. Comencé a relatar, mientras la luz de una hoguera proyectaba sombras danzantes sobre mi rostro cansado. A mi alrededor, los pocos hombres que quedaban de mi equipo escuchaban en silencio, compartiendo el peso de una experiencia que nos había cambiado para siempre. Nuestra incursión se desarrollaba según lo planeado, hasta que encontramos el primer cuerpo. Uno de nuestros exploradores yacía en el suelo, la mirada fija en el cielo, como si en sus últimos momentos hubiera visto el rostro mismo de la muerte. No presentaba heridas de bala. En su lugar, una trampa rudimentaria había acabado con su vida de manera brutal. Fue entonces cuando lo entendimos. Continué. No estábamos solos. Alguien más, un cazador, nos había declarado sus presas. En la selva, la línea entre cazador y presa puede ser tan fina como una hoja de navaja, y nosotros habíamos cruzado al lado equivocado. Al principio pensamos que podíamos enfrentarlo. Después de todo, éramos soldados entrenados, los mejores en lo que hacíamos. Pero nuestro enemigo no jugaba bajo las reglas convencionales de la guerra. Era astuto, moviéndose entre las sombras con una habilidad que desafiaba todo entrenamiento militar. Nos tendía emboscadas, desapareciendo antes de que pudiéramos reaccionar. Cada trampa descubierta, cada rastro encontrado, nos llevaba a una nueva emboscada, a una nueva pesadilla. Una noche, mientras montábamos guardia, escuchamos un susurro apenas perceptible entre las hojas. «Vas a ser el siguiente», decía, con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era como si la selva misma nos hablara, profetizando nuestro final. Aquella noche perdimos a otro hombre, arrastrado a la oscuridad por algo que no pudimos ver. La paranoia se apoderó de nosotros. Saltábamos al menor sonido, veíamos sombras moverse en cada rincón de nuestra visión. El miedo, ese frío compañero de batalla, se había instalado en el corazón de cada uno de nosotros. En nuestro cuarto día, decidimos hacerle frente. Preparamos una emboscada, determinados a poner fin al juego del cazador. Pero él siempre estaba un paso adelante. La trampa fue descubierta y desactivada, y en su lugar, encontramos una nota burlona. Un buen intento, pero no es suficiente. Esa noche, mientras la desesperación se cernía sobre nosotros, el cazador hizo su jugada más audaz. Se reveló entre las sombras, no como el monstruo que habíamos imaginado, sino como un hombre con una sonrisa sádica y ojos que reflejaban una locura profunda. «Bienvenidos a mi juego», dijo, con una voz que helaba la sangre. «El premio es su vida, pero las reglas las pongo yo». No portaba más armas que un arco antiguo y un cuchillo, pero en sus manos, esos instrumentos se convertían en herramientas mortales. Nos desafió a enfrentarlo, uno a uno, en su retorcido juego de supervivencia. Aquellos de nosotros que quedábamos no teníamos opción. Luchamos. Cada encuentro era una prueba de nuestra voluntad de vivir. Cada combate un espejo de nuestras almas atormentadas. Al final, solo quedé yo. Mis manos temblaban, no solo por el agotamiento, sino por el peso de las vidas perdidas. Frente a mí, el cazador esperaba, listo para el enfrentamiento final. Pero en ese momento, algo cambió. Un grito desgarrador rompió la calma de la noche, no de un hombre, sino de un animal herido. Miramos hacia arriba justo a tiempo para ver a una serpiente gigante descender sobre el cazador, arrastrándolo hacia las profundidades de la selva. Yo había ganado.
Pero ¿a qué costo? Habíamos entrado en la selva como soldados, pero salimos como sombras de nosotros mismos, perseguidos por los fantasmas de aquellos que habíamos perdido. Hoy, mientras el fuego se consume y la oscuridad se cierne sobre nosotros, me pregunto si alguna vez lograremos escapar del juego del cazador, concluí, mirando hacia las sombras que nos rodeaban. O si la selva nos reclamará, uno por uno, hasta que no quede nada más que historias susurradas entre los árboles. Mis hombres y yo compartimos una mirada, un silencio cargado de entendimiento. Sabíamos que la lucha había terminado, pero la batalla contra nuestros propios demonios apenas comenzaba. La selva nunca olvida, y nosotros tampoco olvidaríamos jamás el juego del cazador. La oscuridad ya no me asusta. Lo que habita en ella, en cambio, es una historia diferente. Mientras me siento aquí, escribiendo estas líneas con la poca luz que me proporciona mi linterna, puedo escuchar sus susurros. Son los mismos susurros que nos llevaron a este lugar, a este inescapable laberinto de vegetación densa y oscuridad perpetua. A veces me pregunto si debería dejar de luchar, rendirme a lo inevitable, pero entonces recuerdo los rostros de mis compañeros, aquellos que vinieron conmigo a este infierno verde, y sé que debo seguir adelante, por ellos. Hace 2 semanas, nuestro equipo fue asignado a una misión de reconocimiento en una selva desconocida, justo en la frontera de lo conocido y lo inexplorado. Nuestro objetivo era claro: verificar la presencia de actividades ilegales y regresar con la información. Sin embargo, lo que encontramos fue algo para lo cual ninguno de nosotros estaba preparado. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Nuestro equipo, compuesto por 6 soldados altamente entrenados, avanzaba a buen ritmo, marcando nuestro camino para asegurarnos de poder regresar. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Nuestras marcas desaparecían. Al principio pensamos que era obra de algún animal, o quizás de los mismos criminales que buscábamos. Pero la realidad era mucho más aterradora. Nos estábamos adentrando cada vez más en un laberinto natural, un lugar que parecía tener vida propia. Cada paso que dábamos nos llevaba más hacia su oscuro corazón, y lo peor era que no nos dábamos cuenta. No hasta que fue demasiado tarde. Fue el cabo Hernández quien primero se dio cuenta. «No deberíamos haber pasado 2 veces por el mismo río», dijo, inquieto. Revisamos nuestros GPS y mapas, pero todo parecía correcto. Seguimos adelante, pensando que era solo nuestra imaginación o el cansancio jugándonos una mala pasada. Entonces comenzamos a escucharlos, susurros apenas perceptibles al principio, como el viento moviendo las hojas, pero no había viento. Los susurros se volvían más claros por la noche, palabras en un idioma que no podíamos entender, pero que helaba la sangre en nuestras venas. Una noche, el soldado López desapareció. Lo buscamos durante horas, gritando su nombre, pero solo el eco de nuestra propia desesperación respondía. Cuando lo encontramos al amanecer, estaba parado en medio de un claro, mirando fijamente al vacío, murmurando palabras sin sentido. Algo o alguien lo había tocado, cambiándolo para siempre. Después de eso, las cosas empeoraron rápidamente. Comenzamos a ver figuras moviéndose entre los árboles, sombras que nos observaban con ojos llenos de hambre. Nuestro equipo se estaba desmoronando, el miedo nos consumía, y el laberinto parecía disfrutarlo. La última vez que vimos al sargento Ramírez, estaba corriendo hacia una de esas sombras, gritando desafíos y disparando su rifle. Nunca escuchamos un grito, nunca hubo una señal de lucha. Simplemente se desvaneció, como si la selva misma lo hubiera absorbido. Ahora solo quedamos 2, yo y el joven soldado que escribió estas palabras, esperando encontrar una salida antes de que sea nuestro turno de desaparecer en la oscuridad. No sabemos qué es lo que acecha en este lugar, pero hemos llegado a una conclusión. No es de este mundo. Es un mal antiguo, algo que ha estado aquí mucho antes de que el primer árbol echara raíces. Nuestro plan es simple: seguir moviéndonos, nunca detenernos, nunca mirar atrás, porque sabemos que, en el momento en que lo hagamos, será el fin. Así que seguimos adelante, con la esperanza de ver la luz del día una vez más. Si estás leyendo esto, no sé si logramos escapar, o si estas palabras son el último vestigio de nuestra existencia. Solo espero que sirvan de advertencia para aquellos que se atrevan a adentrarse en esta selva. Hay lugares en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, lugares que deberían permanecer sin ser descubiertos. Recuerda nuestros nombres, recuerda nuestra historia, y no repitas nuestros errores. El mal que habita aquí es real, y espera pacientemente a su próxima víctima.
No dejes que seas tú. Nunca imaginé que escribir estas líneas sería mi última voluntad. Mi nombre es Eduardo Sánchez, y soy el único sobreviviente de la Operación Ocaso, una misión clasificada en la densa jungla de la Amazonía. Todo comenzó como un ejercicio rutinario, pero terminó siendo una pesadilla que rebasó los límites de nuestra comprensión. Recuerden, chicos, esto es solo un entrenamiento de supervivencia. No hay enemigos reales, solo nosotros contra la madre naturaleza, bromeó el capitán Morales mientras nos adentrábamos en la jungla. Éramos un pelotón de 10, todos jóvenes y llenos de vigor, preparados para enfrentar cualquier desafío, o eso creíamos. Durante los primeros días, la selva nos presentó sus desafíos habituales: el calor sofocante, la humedad que se metía en los huesos y una fauna siempre al acecho. Sin embargo, todo cambió una noche cuando González, el más bromista del grupo, no regresó de su guardia. Lo buscamos al amanecer siguiendo sus últimas huellas conocidas. Lo encontramos apoyado contra un árbol, pálido como el papel y con una expresión de terror grabada en su rostro. Estaba muerto, pero no había signos de violencia, solo un oscuro moretón en su mano, como si algo le hubiera succionado la vida. «Debe ser algún tipo de serpiente venenosa», murmuró el médico del equipo, aunque su voz denotaba más duda que convicción. Esa noche, nadie durmió. El ambiente se había cargado de un terror palpable, una sensación de estar siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, ellas aparecieron. Sombras oscuras, moviéndose entre los árboles con una agilidad sobrenatural, apenas perceptibles a la luz de nuestras linternas. «¿Qué diablos es eso?», susurró Martínez, con la voz quebrada por el miedo. Antes de que pudiéramos reaccionar, una de las sombras se lanzó sobre él. Gritó, un sonido desgarrador que se cortó abruptamente cuando la sombra lo tocó. Cayó al suelo, tan sin vida como González. Entramos en pánico. Disparábamos a las sombras, pero las balas no tenían efecto. Eran como la niebla, impalpables, pero mortales al contacto. Decidimos retroceder, encontrar un lugar para defendernos hasta el amanecer. Nos refugiamos en una cueva, esperando que la luz del día las alejara. Pero las sombras nos siguieron, deslizándose por las grietas, invadiendo nuestro último santuario. Uno a uno, mis compañeros fueron cayendo, sus gritos de agonía resonando en las paredes de piedra. Y entonces, hubo silencio. Solo quedábamos el capitán Morales y yo. Él, herido mortalmente, me pasó su diario y una pluma. «Escribe, Eduardo. Cuenta lo que pasó aquí. Que el mundo sepa», fueron sus últimas palabras antes de que una sombra lo envolviera, dejándome solo en la oscuridad. He logrado salir de la jungla, llevando conmigo solo este diario. No sé cómo, pero las sombras no me siguieron. Tal vez porque saben que mi destino ya está sellado. Desde esa noche, una marca oscura como un moretón ha empezado a expandirse por mi brazo. Siento mi energía drenarse día a día. Quiero creer que hay una explicación lógica, una respuesta científica a lo que vivimos. Pero en lo profundo de mi ser, sé que enfrentamos algo antiguo y maligno, algo que la razón humana no puede comprender. Si encuentras este diario, por favor, haz que nuestra historia se conozca, que nuestras vidas, consumidas por las sombras devoradoras, sirvan de advertencia para aquellos que osen adentrarse en las profundidades olvidadas de este mundo. Y a ti, querido lector, te dejo este consejo. Teme a la oscuridad, no por lo que esconde, sino por lo que revela, porque en la penumbra de nuestro planeta acechan horrores que desafían nuestra existencia, esperando pacientemente para devorar toda luz, toda vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros.